Bueno, como habrás podido leer en el título de este episodio, te quiero mencionar a muchas personas consideradas como famosas que se encuentran dentro del espectro. Algunas de ellas ya fallecidas, pero que seguramente cuando te mencione sus nombres podrás identificarlos con facilidad a la gran mayoría. Y también te mencionaré a algunas otras de la actualidad. Pero verás, en este episodio no pretendo solo darte una lista de nombres y ya. Porque si vas a internet y lo googleas, seguramente te aparecerán muchos ejemplos, sino que además de hablarte de algunos rasgos que a mi parecer sí muestran que ciertas personas son o hayan sido autistas o en general neurodivergentes, quisiera aprovechar para decirte lo siguiente. Ya sea que se trate de algún rasgo neurodivergente o alguna comorbilidad derivada de ello, como la ansiedad, la depresión, aislamiento social o un desorden de integración sensorial, o bien se trate de un trastorno mental que va desde un trastorno de la conducta alimentaria, un trastorno obsesivo-compulsivo, paranoia, esquizofrenia, etcétera, e incluso todo lo que esté relacionado con la salud mental, como algún trauma vivido en la infancia o juventud, que provoque algún tipo de trastorno disociativo o estrés postraumático, amnesia disociativa, etcétera, etcétera. Todo ello, al no ser detectado o diagnosticado adecuadamente y en el momento oportuno en la vida de una persona, y que por lo tanto no se haya atendido o no se haya brindado el apoyo emocional o no se hayan hecho las adaptaciones necesarias para que dicha persona pudiera transitar determinadas experiencias, todo eso pudiera ser motivo de que algunas personas presenten ciertas conductas disruptivas en su edad adulta. Por ejemplo, en el caso de los famosos, conductas llamativas que las haga ser el centro de atención en los noticieros, con los paparazzis, como por ejemplo lo que algunos cantantes suelen hacer cuando dan un concierto y se quitan la ropa frente a todos o enseñan alguna parte del cuerpo socialmente considerada como impúdica o lo que sea que acapare la atención de manera exagerada, como aquellos a los que no les importa pelearse con alguien en plena vía pública y hacen todo un escándalo, o que se comportan de forma altanera y déspota con otras personas, o que no les importa tener un conflicto con la autoridad y que todos se enteren, o aquellos que conducen a toda velocidad en estado de ebriedad y causan estragos o los meten a la cárcel por unas cuantas horas y aparecen en las noticias, o que tengan algún conflicto violento en su vida privada, con su familia o con su pareja, sea o no bajo el consumo de drogas o alcohol. En fin, todo este tipo de conductas en una persona, sea famosa o no, por supuesto no es correcta y suele ser comúnmente criticada por la sociedad. Pero, ¿por qué te digo todo esto? Pues porque es muy curioso observar cómo como sociedad estamos buenos para criticar, para señalar, para juzgar a otra persona, para castigarla. Sin embargo, no conocemos cuál es el verdadero trasfondo en la vida de esa persona, el porqué de su conducta. No creo que ser famoso sea algo sencillo. No creo que tener puestos los reflectores encima de ti todos los días, a todas horas, contribuya a llevar una vida en paz y en calma. Y ni se diga de tener privacidad. Y si a eso le sumamos que esa persona tiene problemas para relacionarse socialmente,
Si, por ejemplo, tiene agorafobia, que significa que se le presentan episodios de miedo a estar en espacios con multitud de gente, la sensación de ansiedad de sentirse encerrado y querer escapar del lugar donde se encuentra. O si tiene hipersensibilidad sensorial y las luces o reflectores lo deslumbran. Si el ruido o la música a niveles altos le parece excesivo y lo desregula. Todo eso puede resultar muy agotador. Si tú fueras esa persona, imagínate cómo terminarías después de dar un concierto. Si fueras hipersensible sensorialmente y además tuvieras déficit de atención e hiperactividad y te costara trabajo quedarte quieto y tuvieras que estar sentado un buen rato para ser entrevistado o fotografiado. O si tuvieras que hacerte presente en eventos como una entrega de premios, la alfombra roja, donde tienes que visualizar e interactuar con tantas personas y muchos fans pidiéndote un autógrafo. Creo que podría ser bastante estresante y agotador y podrías terminar el día con niveles altos de ansiedad. No por nada muchos famosos caen en las adicciones a sustancias, a pastillas, alcohol, etc., lo cual les ayuda a adormecer los sentidos, a inhibir las emociones, a apagar su capacidad de sentir, lo cual provoca que muchas veces parezcan antipáticos, soberbios, déspotas, imposibilitando su capacidad para sentir, o bien de ser tímidos o introvertidos, se conviertan en todo lo contrario y se muestren bastante excéntricos. Porque las personas que por alguna razón se han vuelto famosas por su profesión o carrera artística, por su herencia familiar, por su trayectoria de vida, por lo general se espera verlos siempre de buen humor, sonriendo, complaciendo a sus fans, siendo amables, accediendo a tomarse fotos en todo momento. Y no siempre es así. Repito, no sabemos cómo es que esas personas experimentan su día a día, cómo experimentan sus emociones. No sabemos qué tanto se tienen que esforzar para parecer sociables, para encajar en el papel del personaje que les toca interpretar, según a lo que se dediquen. Así como sucede con todos los que no somos famosos, que de repente tenemos depresión, atracones de comida por tanta ansiedad, o que queremos estar totalmente solos y no decir ni una palabra. El tema de la salud mental nos afecta a todos, famosos y no famosos, y por eso es que sería bueno aprender a observar, para poder ser más empáticos, porque nadie está exento de vivir una situación difícil, de tener una crisis existencial y de ser invadido por pensamientos suicidas. Nadie lo está. Dicho esto, comenzamos con el episodio. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger.
¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Hablando de personas famosas que ya forman parte de la historia, hay quienes opinan que la actriz, cantante y modelo de los años 50 y 60, Marilyn Monroe, era autista. Por supuesto, no hay manera de confirmarlo, pero yo pienso que podría ser cierto por lo siguiente. Marilyn tuvo una infancia difícil, llena de traumas emocionales. Fue hija de una madre soltera. Nunca conoció a su papá y recibía malos tratos por parte de su madre, quien tenía algunos problemas mentales y que finalmente terminó en un hospital psiquiátrico. Hubieron muchos factores que provocaron que su manera de relacionarse con los hombres, sobre todo, fuera complicada. La ausencia de una figura paterna que le brindara la seguridad y protección que tanto necesitamos cuando somos niños, y mucho más específicamente las mujeres, aunado a que desde pequeña tuvo que andar brincando de orfanato en orfanato, siendo eso un factor de mucha inestabilidad en su vida. Marilyn se casó y se divorció varias veces con hombres que eran mucho mayores que ella. Y en términos de psicología, esto se traduce a cuando una mujer busca de manera inconsciente la protección y seguridad en una figura masculina, intentando cubrir la carencia que tuvo durante su infancia por parte de su padre. Hace un tiempo vi la película y el documental en Netflix acerca de su vida, y sobre todo en el documental se muestran algunas grabaciones de entrevistas telefónicas con personas que habían tenido cierta relación con ella, las cuales coinciden en decir que Marilyn era una persona solitaria, que podía relacionarse con muchas personas, pero en realidad no tenía amigos muy cercanos. Y la mayoría de las veces eran hombres con los que se relacionaba, lo cual en su mayoría también tenían que ver con relaciones íntimas. Pero bueno, después de haber estudiado un poco acerca de su vida, podría decir que uno de los rasgos más notorios por los cuales sí cabría la posibilidad de que ella fuera autista era su excesiva ingenuidad, la cual probablemente fue la que hizo que se relacionara con tantos hombres de la manera en que lo hizo, que permitiera tantos abusos y violencia. Otro detalle que mencionan personas cercanas a ella, como su estilista y su fotógrafo privado, y la familia del que fue su último psiquiatra, con quienes se relacionó de manera muy directa porque se convirtieron en la familia que nunca tuvo, dijeron que Marilyn solía ser muy transparente, muy inocente en su manera de expresarse, que básicamente no tenía muchos filtros con respecto a lo que pudiera ser adecuado o no de compartir. También se sabe que presentaba cuadros de ansiedad y depresión muy severos,
lo cual provocó que básicamente viviera tomando pastillas. Por supuesto, influyó el estrés postraumático por haber tenido más de un aborto. Todo esto la llevó a tener arranques de ira y variaciones en sus estados de ánimo durante el rodaje de sus películas. Y algo que se comparte en el documental son algunos de los reportes de su psiquiatra que finalmente fueron permitidos para la investigación, donde se observaba una personalidad con baja autoestima, creencias muy arraigadas de que no era lo suficientemente buena, de que todo lo que hacía le salía mal, su carrera, sus matrimonios, todo lo percibía como un fracaso. Autista o no, Marilyn Monroe, en un ambiente de fama, donde tenía todos los reflectores puestos sobre ella a nivel mundial y considerando todo su pasado traumático, básicamente tuvo que aprender a ponerse muchas máscaras, a vivir complaciendo a los demás, para sentir que era una buena niña, buscando diversas maneras de darle la vuelta a una personalidad de inferioridad, de baja autoestima, de insuficiencia, timidez e introversión, mostrando todo lo contrario, convirtiéndose en una personalidad mucho más extrovertida y segura de sí misma. Porque como autista puedo decir que aunque aprendes a enmascarar, a comportarte de cierta manera que ante los demás pareciera que estás fluyendo sin ningún problema, no siempre es así. No digo que nunca ocurra, porque por supuesto que sí. Cuando logras conectar con las personas correctas, en situaciones en las que te sientes que puedes ser tú mismo, que puedes ser más tú, cuando no sientes la necesidad de hacer cosas con tal de encajar, cuando te sientes en un espacio seguro, pero encontrar un espacio seguro no siempre es fácil. Dudo mucho que Marilyn haya podido sentirse en un espacio verdaderamente seguro para dejar salir todo lo que traía adentro. Quizá en cierta medida con su psiquiatra, no lo sé. Pero es probable que ese espacio seguro lo hubiese hallado cuando tomaba pastillas o alcohol, cuando adormecía su mente y sus emociones. Y sé que muchos podrían pensar que una persona como Marilyn Monroe no podría ser autista. Pero te quiero recordar el ejemplo de lo que ocurre con el bullying. La gente suele creer que el niño que es presa del bullying tiene una baja autoestima, falta de seguridad en sí mismo, pero por lo general sucede lo contrario. El buller o acosador muchas veces suele ser quien tiene más traumas, más carencia, falta de atención de sus padres, que tiene poca autoestima e incluso dificultad para reconocer y manejar sus emociones. Pues ocurre igual con las personas adultas e incluso famosas. Muchas veces debido a tantos traumas y miedo a ser rechazados o abandonados, lo que hacemos es crearnos máscaras que nos permitan avanzar por la vida, escondiendo todo aquello que realmente nos duele. Y en el caso de Marilyn Monroe, como ya lo dije, si bien no me atrevo a afirmar que era autista, porque ¿quién soy yo para hacerlo? Dado que no la conocí en persona, ni fui su terapeuta, psicóloga o psiquiatra. Pero después de haber visto tanto el documental como la película y haber escuchado algunas grabaciones de viva voz de varias personas que sí tuvieron trato directo con ella y que confirmaron que ella podía estar con mucha gente, pero que realmente no tenía amigos muy cercanos. Era una mujer de pocas relaciones y de poca capacidad expresiva, a pesar de que en sus películas y shows se veía todo lo contrario. Así que tengo mis sospechas. Porque te recuerdo que muchos autistas tenemos una gran capacidad para enmascarar, para copiar gestos e incluso exagerarlos. Y no por nada Marilyn era una excelente actriz. Y bueno,
Si quieres enterarte de la historia completa, te invito a ver el documental y la película en Netflix. Ahora, a continuación, quiero hablarte de otros dos personajes famosos. Ellos son Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Comenzando por Mozart, pianista, violinista, compositor y director de orquesta, conocido por hacer improvisaciones durante sus presentaciones. Actualmente se ha visto cómo su música suele ser inspiradora para muchos niños autistas y es utilizada como parte de muchas terapias. De hecho, no sé si recordarás que en algún episodio anterior te comenté mi gran descubrimiento con respecto a las ecolalias, que durante años de manera inconsciente yo repetía una melodía cuando estaba como muy emocionada o cuando ando así como muy en chinga. Y bueno, lo sigo haciendo hasta la fecha, pero ya me cacho cuando lo estoy haciendo, ya tomo conciencia de ello y solo pues me río. Así que soy prueba viviente de que sí, su música tiene un efecto que no sé cómo explicar, pero por algo se quedó grabado en mi cabeza. Se dice que Mozart, además de tener aparente hipersensibilidad auditiva, también tenía ciertos movimientos repetitivos, conocidos como stimmings o estereotipias, el típico aleteo con las manos y algunos gestos un tanto excéntricos. Además, se dice que tenía un rasgo que nos caracteriza a los autistas y a las personas con TDAH, que cuando un tema nos interesa mucho, se convierte en hiperfoco y podemos pasar horas y horas en ello. Y eso a él le era útil, por supuesto, para componer su música. Pero también presentaba rasgos como que si algo de plano no le interesaba en absoluto, era muy obvio su comportamiento, demostrando aburrimiento con una actitud totalmente desinteresada. Eso también es propio de los autistas y TDAH. Además de estos hábitos, Mozart era conocido por tener un estilo de conversación muy peculiar que involucraba comentarios desenfrenados e inapropiados, lo cual es conocido en los autistas como que no tenemos mucho filtro a la hora de hablar y solemos ser muy directos e impulsivos. Y también se observó que repetía palabras cíclicamente, lo cual es conocido como ecolalias. Por otro lado, Ludwig van Beethoven, pianista, compositor y director de orquesta, quien tuvo una vida un tanto difícil debido a su sordera, la cual fue incrementando de poco en poco, y yo quiero pensar que quizá también era hipersensible auditivamente y todo ese estruendo ocasionado por la música, aunque fuera su pasión, tuvo que haberle afectado de alguna manera. Y un artículo interesante que hay en internet, escrito por Yolanda Pica, una médico psiquiatra y psicoterapeuta, la cual comparte un texto, no sé exactamente escrito por quién fue en aquella época, en el cual se relata un poco acerca de la vida de Beethoven cuando era pequeño, el cual entiendo que si bien tenía el don y la pasión por la música, uno de los verdaderos motivos por el cual encaminó su carrera en esa dirección fue porque su padre, que era alcohólico, básicamente lo obligaba a tocar el piano desde pequeño y para ello lo maltrataba física y emocionalmente. Y como su madre murió de tuberculosis durante su infancia y al padre lo metieron a prisión, Ludwig tuvo que mantener a su familia desde los 17 años de edad. También se menciona que tenía pocos amigos. Y bueno, además se menciona que Beethoven presentaba depresión desde muy pequeño, que lloraba con facilidad, que tenía poca confianza en sí mismo y se quejaba con frecuencia de temas somáticos, como dolores de cabeza y de estómago, que es algo muy común cuando un niño no cuenta con recursos internos para manejar sus emociones.
Se dice que su depresión infantil continuó también en su edad adulta y a partir de los 26 años de edad empezó con problemas de sordera. Se dice que al fallecer uno de sus médicos guardó los restos de sus huesos del oído y en 1987 se hizo un análisis concluyendo en que padecía otoesclerosis del oído interno, que significa que tuvo un crecimiento óseo anormal en el oído medio, provocando la disminución auditiva, a lo que se conoce como hipoacusia, la cual, según el manual DSM-5, se considera como parte de los trastornos del neurodesarrollo y es común en personas autistas, provocando desorden de integración sensorial. Leía en otro blog en donde una persona defiende a capa y espada que Beethoven no era autista e incluso menciona que en este intento por querer inflarnos el ego, los autistas, andamos buscando famosos para poder alzarnos el cuello y decir que ellos también eran neurodivergentes. Y algo así como si quisiéramos demostrar que los autistas somos genios o como si quisiéramos hacer nuestra bandita de neurodivergentes famosos. Pero bueno, cada quien. El caso es que esta persona defiende en su blog que Beethoven no era autista, o Asperger, como ella lo llama, que no podía hacerlo porque él podía mirar directamente a los ojos a las personas y que hacía algunas bromas cuando platicaba y que su aislamiento y depresión eran más bien por su problema de sordera. Además de que mencionaba que el rasgo de los intereses restringidos o intereses profundos no aplicaba en él, porque además de la música, resulta que también le interesaba la política, la literatura y el buen vino, y que solía tener un vocabulario muy variado y que hacía cierto juego de palabras. Y, obviamente esta persona que escribió todo eso en su blog, me queda claro que está bastante desactualizada sobre el tema y por supuesto no es autista, porque todo lo que ella menciona en su blog como justificación para decir que no hay manera de que Beethoven haya sido autista, yo la invitaría a escuchar y a conocernos a tantos autistas, sobre todo adultos, para que aprenda a que sí podemos mirar a los ojos e incluso hacer lo que hacía Beethoven, que dicen que su mirada era bastante penetrante y retadora. Y si has escuchado mi podcast desde el inicio, ya sabrás que esto es posible para muchos autistas. Al igual que el tema de los intereses profundos, el decir que tenemos este rasgo no significa que solo nos pueda interesar una sola cosa y ya. Pueden ser varios temas a la vez. Y en el caso de Beethoven, pues sus intereses profundos eran varios. Y es bastante normal para un autista. Vaya, todos esos argumentos que esta persona expuso en su blog para decir que no es posible que Beethoven fuera autista, pues yo se los refuto. Bueno, yo y muchísimos otros autistas más. De hecho, al final del blog, en la parte de los comentarios, sí pude leer varios de personas que le hacían ver esto y esto que estoy comentando, que ciertamente no tenemos pues las suficientes bases para asegurar que Beethoven era o no autista, pero que de la misma manera el artículo de esta persona pues para nada tenía o tiene buenas bases para decir lo contrario. Y bueno, muchas otras personas de la historia que se dice parecen haber sido autistas o neurodivergentes son Albert Einstein, Nikola Tesla, Isaac Newton, Charles Darwin, entre muchos otros. Pero aquí quiero hacer un gran paréntesis para decir lo siguiente. Por supuesto que de todo esto no existe evidencia, dado que son solo especulaciones según lo que se sabe por terceras personas a lo largo de la historia, por algunos familiares o amistades,
sobre cómo era la conducta, el comportamiento y los rasgos que dichas personas al parecer mostraban ante la sociedad. Por supuesto que ni tú ni yo podemos afirmar absolutamente nada. Y si bien no sería ético por parte de ningún profesional de la salud mental de la actualidad afirmar algo así, sin haber realizado un diagnóstico o haber examinado a la persona con cierta frecuencia, pero como yo no soy una profesional de la salud mental, tengo toda la libertad de emitir mi opinión personal. Solo comparto lo que he leído, lo que he investigado y que en base a mi experiencia personal como persona dentro del espectro puedo hacer tales observaciones. Incluso me atrevería a decir que si Beethoven o Mozart o Marilyn Monroe vivieran en este siglo y en este año y fueran observados o tratados por algún psicoterapeuta, psiquiatra, whatever, incluso considerando que aún hay mucha carencia en los profesionales de la salud mental en cuanto a estar bien informados y actualizados con respecto a lo que es el autismo, pues aunque todos estos personajes famosos estuvieran yendo a terapia, muy probablemente no pudieran haber sido o no serían diagnosticados correctamente por sus altas capacidades, que es lo que suele pasar, lo que nos suele pasar a muchos autistas, que suele invalidarse el diagnóstico porque, pues por toda la capacidad, ¿no?, que tenemos de enmascaramiento, de algunos de éxito, como sea, pues muchas veces eso no permite que las personas y que los profesionales de la salud mental lleguen a creer que una persona pueda ser autista. A continuación, quiero hablarte acerca de la vida de una persona famosa que seguramente recordarás, la cual ya falleció justamente por un tema relacionado con la salud mental, del cual no tengo registro de que haya o no sido autista o neurodivergente, pero desafortunadamente, debido a que su personalidad era demasiado sensible, eso lo llevó a percibirse a sí mismo y a percibir la vida de cierta manera que le afectó demasiado y la cual culminó en suicidio. Me estoy refiriendo al actor y comediante Robin Williams, quien actuó en muchísimas películas como Peter Pan hace ya muchos años. Otra fue Más allá de los sueños, o Patch Adams, o Jumanji, y un montón más, siendo casi todas sus actuaciones con una personalidad muy linda, muy tranquila, muy risueña, muy sensible, muy empática, muy tierna, muy madura, pero a su vez divertida. Y de hecho, hace no mucho volví a ver la película en Netflix, esta de Patch Adams, en donde él es un estudiante de medicina, pero a diferencia del resto de sus compañeros y de todos los doctores en el hospital, él solía hacer reír a todos los pacientes, a los niños con cáncer, se ponía una nariz roja y actuaba para ellos de manera muy chistosa, y con los adultos también, incluso con aquellos que eran más difíciles de tratar. Vaya, recuerdo sus películas siempre con un toque muy cómico y divertido, siempre buscando ayudar a los demás. Y al parecer, en la vida real, él también solía comportarse así. De hecho, tengo entendido que en alguna ocasión que lo querían contratar para un evento, él les especificó que su único requisito era que dicha empresa también tenía que contratar a X número de personas sin hogar, homeless. Y en alguna ocasión, después de que un amigo suyo tuviera un trágico accidente a caballo que lo dejó tetrapléjico, Williams fue a visitarlo y fingió ser un excéntrico doctor ruso, diciendo que estaba ahí para realizarle una
colonoscopia y su amigo comentó que por primera vez en mucho tiempo había podido reírse después de tan trágico accidente, siendo su actuación muy similar a la que hizo en una de sus tantas películas. Robin tenía una enfermedad llamada los cuerpos de Lewy, un problema degenerativo en el cerebro caracterizado por síntomas muy parecidos al Parkinson y a la demencia. Básicamente estaba perdiendo la memoria y él estaba consciente de ello. De hecho, de su boca salían comentarios como quiero reiniciar mi cerebro. Y si bien él falleció en el año 2014, se dice que desde el año 2010, él mismo, en una ocasión, en una entrevista que le hicieron, comentó que la idea del suicidio ya estaba en su cabeza, pero que no había tenido la suficiente valentía, según él, para llevarlo a cabo. Y verás, quisiera compartirte cuál es mi visión y mi punto de vista, si bien con respecto a todo tipo de enfermedades en general, pero en este caso mucho más específicamente hablando de los temas mentales. Yo sí creo, y he comprobado esto a lo largo de mi vida, tanto en mí misma como en muchas otras personas, y es con respecto a la somatización, que significa que cuando a nivel de la mente y de las emociones no nos encontramos del todo bien, todo eso lo manifestamos en nuestra vida de diferentes maneras, pero sobre todo con ciertos malestares físicos, enfermedades y, por supuesto, como es en este caso, con desórdenes mentales. Vaya, desde una simple gripe, un problema digestivo, como un cáncer o algún problema con la piel, absolutamente todo es somatización de algo que a nivel emocional no estamos pudiendo manejar o liberar, desde una fibromialgia, una migraña y un trastorno mental. Y por supuesto, el autismo también tiene un poco de esto. Leyendo el libro más actual de Gabor Mate, The Myth of Normal, y si sabes quién es Gabor, sabrás que es un médico y conferencista canadiense, experto en temas como las adicciones y el trauma. Y en su libro precisamente relata la historia de Robin Williams. Comenta que solía ser un niño hipersensible emocionalmente, temeroso, tímido, el cual sufría de bullying y tenía problemas para relacionarse con otros niños. Por lo tanto, era un niño muy solitario, el cual tuvo que hacer uso de su imaginación para dar realidad él mismo a personajes de fantasía, los cuales decía que cuando los interpretaba era como si a través de ellos él pudiera hacer cosas o actuar de cierta manera que en la vida real, por su personalidad tan sensible, tímida e introvertida, no se atrevería a hacer. Williams no tuvo el apoyo, la atención ni la contención emocional por parte de sus padres. Y esto, por supuesto, lo afectó a tal grado que él se creó todas esas máscaras del personaje cómico, divertido y complaciente, cuando en su interior lo que su niño interno necesitaba era el amor de su madre. Y a través de esos personajes que él creaba y actuaba, se podía sentir más cerca de ella, siendo esto lo que solía hacer cuando era niño con tal de obtener la atención de su mamá. Era brillante haciéndolo, pero nadie sabía de dónde venía su gran talento para enmascarar. A lo largo de su vida tuvo que ayudarse de las drogas, de la cocaína, para poder acallar el dolor que sentía por dentro y para, supongo, no caer en depresión severa. Sin embargo, todos esos mecanismos de enmascaramiento y fingir que todo estaba de maravilla cuando en realidad no lo estaba, son lo que al parecer provoca que una persona involuntariamente, por supuesto, comience a disociarse. Es decir, que la mente se ausente cada vez más.
o bien en situaciones que la persona no puede controlar o que no está lista para afrontar. Este rasgo es cada vez más común en muchas personas debido a experiencias traumáticas que vamos viviendo desde nuestra infancia. Y aquí quiero recalcar que para que una experiencia sea considerada como traumática, no propiamente tiene que ver con la experiencia vivida en sí, sino en la manera en que cierta persona, según su personalidad, sus creencias y su sensibilidad emocional, la lleven a percibir dicha situación, pudiendo ser mucho más impactante determinada experiencia para alguien hipersensible emocionalmente que para alguien que no lo es. Y este fue el caso de Robin Williams, quien era un niño hipersensible emocionalmente. Y esto es algo que nuestra sociedad debería aprender a ver, porque habemos personas que podemos resultar mucho más afectadas que otras por esta gran sensibilidad emocional. Y aquí cabemos todas aquellas personas consideradas como altamente sensibles, así como las personas neurodivergentes y autistas, los cuales, además de ser muy sensibles, si agregamos a ello el hecho de que sentirnos diferentes desde muy pequeños nos mantiene en total confusión, ansiedad y estrés constante, esforzándonos por querer encajar, por querer ser como los demás. Eso incrementa el riesgo de que desarrollemos algún tipo de trastorno, desde la alexitimia, que es la dificultad para conectar con las emociones propias y ajenas, como también la esquizofrenia, la disforia sensible al rechazo, la amnesia disociativa, el trastorno límite de la personalidad o TLP, hasta un trastorno de identidad disociativa, TID. Y bueno, pues ese fue el resultado en el actor Robin Williams, porque está comprobado que tan solo existe el 4% de probabilidad de que algo así sea genético. Ojalá esto pueda ser una llamada de atención a los padres de familia, los cuales muchos de ellos están sumergidos en la hiperactividad del trabajo, de las labores del hogar, de las actividades sociales, etc. Y que tienen esta tonta idea de que los niños de ahora tienen que aprender a madurar desde pequeños, a ser más independientes, a ir a la escuela desde el maternal. Vaya, no digo que esté mal, porque muchas veces esto ocurre por necesidad, pero muchas otras no. Pero creo que no siempre va a aplicar esto para todos. Hay niños que quizá necesiten más cercanía y contención emocional por parte de sus padres, ya que en caso de no haberla, eso puede traer muchas consecuencias en cuanto a un buen desarrollo y en generar las habilidades que les permita manejar adecuadamente sus emociones y tener seguridad en sí mismos. Y una vez dicho esto, quiero mencionar a otras personas famosas de la actualidad que, si bien no han hecho ninguna declaración en público al respecto, se especula que pudieran ser neurodivergentes. Entre ellos está el actor Keanu Reeves, el cual supuestamente muestra algunos rasgos autistas. Se dice que tuvo problemas en su desarrollo. Sin embargo, él no lo ha confirmado nunca públicamente y, por supuesto, es respetable. Otro que no lo ha confirmado y que ni siquiera le hace falta hacerlo, o al menos no públicamente, es el tan reconocido Bill Gates, del cual se dice que se obsesiona con ya sabemos qué temas de su compañía y de la tecnología en general. Se dice que no suele hacer mucho contacto visual, que sus habilidades sociales son deficientes, que tiene una voz monótona, una memoria prodigiosa y una tendencia a balancearse hacia atrás y hacia adelante durante las reuniones de negocios. Y repito, no está confirmado, pero todos estos rasgos que acabo de mencionar son rasgos típicos del autismo.
En el caso de Tim Burton, este famoso director de cine, el cual fue básicamente diagnosticado por su exesposa, la actriz Helena Bonham, luego de haber visto un documental acerca del autismo. Y nada mejor que alguien con quien has convivido de manera tan cercana durante mucho tiempo para poder visualizar algunos rasgos que muchas veces no se muestran ante el resto de las personas. Sin embargo, él tampoco tiene un diagnóstico confirmado. Ahora te quiero mencionar a varias personas famosas que sí han confirmado que se encuentran dentro del espectro. Una de ellas es la actriz Daryl Hannah, y si eres de mi generación recordarás la película de la sirena Splash, que al menos a mí me encantó, donde ella actuó con Tom Hanks. Bueno, ella fue diagnosticada desde niña y en una ocasión ella misma hizo una declaración diciendo que siempre se le dificultó asistir al evento de la alfombra roja por la cantidad de gente que había. También está el caso de Greta Thunberg, la cual se ha hecho muy famosa por su básicamente obsesión o hiperfoco con respecto al tema del cambio climático. Ella es activista por el medio ambiente. El actor Anthony Hopkins reveló estar dentro del espectro en el año 2017, del cual se dice que desde su juventud siempre fue un chico solitario y que sentía que no encajaba en ningún lugar por su dificultad para interactuar con los demás. Seguramente tiene muchos rasgos que lo hacen especial, pero creo que su excelente capacidad de memoria y de estudiar y aprenderse los gestos lo han ayudado a lo largo de su carrera como actor a aprenderse diálogos extensos y de manera casi perfecta, teniendo actuaciones excelentes en muchísimas películas. Creo que todos conocemos sus películas y es de admirarse cómo desempeña sus papeles. De hecho, tiene una cuenta en Instagram, yo soy su seguidora, y frecuentemente publica videos con mucho humor, a su manera, pero se me hace muy lindo verlo bailar y hacer algunos gestos medio excéntricos, pero divertidos. Otro actor famoso es Dan Aykroyd, el cual muchos ubicamos por las películas de los cazafantasmas. Él fue diagnosticado en los años 80. También está Susan Boyle, esta cantante escocesa que participó y saltó a la fama gracias al concurso de Britain's Got Talent. Ella mencionó que durante muchos años creyó que había sufrido un daño cerebral al nacer por todos los rasgos que la hicieron siempre sentirse y percibirse diferente. También está Vernon Lomax Smith, un economista estadounidense y profesor de economía y de derecho empresarial, el cual ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2002 por sus contribuciones a la economía del comportamiento y su trabajo en el campo de la economía experimental. Un autista, sin duda, con altas capacidades. También está Courtney Love, ex esposa del tan famoso cantante Kurt Cobain de Nirvana. Ella es considerada como una desinhibida cantautora, guitarrista y actriz, conocida por su banda Hole, quien fue diagnosticada desde los 9 años de edad, tras haber atravesado dificultades para ser amigos. Otro es Marcelo Ríos, es un tenista chileno, el cual en 1998 se convirtió en el primer sudamericano en ocupar el número 1 del ranking mundial y en el año 2004 se retiró del deporte por una lesión en la espalda. Tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron en televisión a Marcelo, donde honestamente no me gustó que lo cuestionaran acerca del autismo. Fue como si no le creyeran y lo estuvieran poniendo a prueba. Él comentó que desde niño una psicóloga le hizo algunas pruebas y le mencionó que tenía el síndrome de Asperger, pero él no sabía qué era eso, ni le interesaba y no buscó nada al respecto, sino hasta de adulto que el tema de la interacción social se le seguía dificultando. Él menciona rasgos como que le gustaba estar solo o prefería estarlo.
su obsesión con el orden en algunas cosas, su manera de pensar un tanto distinta a la de los demás y sus arranques emocionales, los cuales le hicieron ver ante los demás como una persona un tanto altanera y grosera. Y por supuesto, eso es lo que muchas veces ocurre con quienes somos diagnosticados como autistas grado 1 o Asperger, por el tema de las sobreexcitabilidades, la manera tan intensa en cuanto a cómo experimentamos nuestras emociones. Otro es Satoshi Tajiri, un chico japonés, diseñador de videojuegos y creador del anime Pokémon. También es autista. El cantante, compositor y actor Robbie Williams, exintegrante de la banda Take That, el cual se hizo muy famoso como solista por la canción de Angel y la de Rock DJ, también declaró hace algunos años que se encuentra dentro del espectro. La modelo de marcas exclusivas Nina Marker, la cual tras participar durante la Semana de la Moda Elite Model Look 2014, su carrera ha ido en ascenso. Ella es prueba de que cada autista es distinto a otro y no todos somos iguales de tímidos o introvertidos. Cada autista es un mundo y ella tiene una personalidad bastante desinhibida y excéntrica. Me recuerda mucho a Marilyn Monroe. Chris Pacman, fotógrafo de la naturaleza, autor y presentador de la BBC Television, el cual tiene un documental acerca de su experiencia como autista, por el cual ganó varios premios Award. De él hice una publicación en mi cuenta de Instagram del podcast, por si gustas ir a verlo. Stephen Wiltshire, artista británico, el cual te mencioné ya en uno de mis primeros episodios de este podcast. Este chico tiene la capacidad de retener imágenes en su cabeza y plasmar paisajes panorámicos. Puede dibujar una ciudad entera a detalle con solo echarle un vistazo a una imagen. En su caso, el diagnóstico de autismo llegó desde los 3 años de edad. Desde niño, Stephen era capaz de dibujar imágenes de la vida silvestre y caricaturas de sus profesores con una precisión impresionante. Más adelante empezó a dibujar edificios que veía en Londres con un nivel de detalle excepcional, siendo su pasión algo que se convirtió en su obsesión o hiperfoco. También he leído en alguna página web, no recuerdo, que es posible que Michael Jackson también fuera autista. No lo sé, por supuesto, no lo sabré nunca. Y bueno, la lista podría continuar, pero no tiene caso darte tantos nombres. Creo que lo más importante es reflexionar lo siguiente. De alguna manera, no sé por qué, pero cuando una persona que es famosa anuncia que es autista, por ejemplo, o que tiene cualquier otro tipo de variación del neurodesarrollo, o incluso alguna enfermedad mental, pues como que la sociedad no le da tanta importancia. Mientras siga haciendo películas taquilleras que nos entretengan, o que siga metiendo goles, o que siga grabando canciones o documentales, o que siga enseñando las chichis, o sea, a la gente le da igual. Y entiendo que cuando no eres tú el que presenta ciertas dificultades y no recibe el apoyo de las personas a tu alrededor o de tus compañeros de trabajo o de tus profesores de escuela, pues no te importa. Se ha convertido en algo común escuchar en las noticias que algún famoso murió por sobredosis o en un accidente automovilístico por estado de ebriedad o cualquier otro escenario catastrófico. Simplemente lo vemos como un chisme más. Pero no nos preguntamos lo que esa persona pueda estar experimentando a tal grado que lo lleve a querer quitarse la vida, a querer buscar alguna manera para acabar con su dolor. Y en este caso puntual me estoy refiriendo al dolor emocional.
el cual muchas veces ignoramos qué tan profundo puede llegar a ser y qué tanto puede afectar a alguien. Muchas veces pensamos que las personas con fama lo tienen todo resuelto. Incluso los llegamos a envidiar. Por lo que solemos ver en redes sociales, creemos que su estilo de vida es maravilloso y no siempre es así. Incluso las personas que tienen mucho dinero y viajan por el mundo, tienen mansiones y muchos fans, incluso ellos pueden estar viviendo situaciones difíciles. Y sé que no solo se trata del autismo, porque los escenarios pueden ser muchos. Traumas generados desde la infancia, los cuales llevan a las personas a alojarse conscientemente o inconscientemente en adicciones. Y con adicciones no solo me refiero al consumo de sustancias, a drogas, alcohol, cigarro, pornografía, promiscuidad, videojuegos, atracones de comida, conocer gente a través de redes sociales, etcétera, etcétera. Por eso es importante aprender a conocernos, atrevernos a ver hacia adentro, qué es lo que nos incomoda, qué es lo que nos está bloqueando, lo que no nos está permitiendo vivir una vida de agasajo y gozo total. Hay que aprender a observarnos a nosotros mismos y a las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces las apariencias pueden engañarnos. Muchas veces hemos aprendido a ponernos tantas máscaras que no nos permiten mostrar lo que realmente traemos dentro, cómo nos sentimos. Pero eso solo se logra disminuyendo el ritmo, bajándole al corre-corre, dejando de distraernos con las pantallas, con la comida, con los excesivos juicios o el chisme, dejando de ver tantas noticias, dejando de querer llenar los vacíos internos emocionales con comida, con excesivo ejercicio, con sexo, con Netflix. Cada quien sabe en su interior lo que está haciendo y lo que necesita hacer y lo que necesita dejar de hacer. Te invito a tomar conciencia de todo ello. Solo así podremos aprender a escucharnos y a escuchar a los demás. También te invito a seguirme en redes sociales, Facebook e Instagram como @podcastlibérate. Y por favor te pido que si el contenido que comparto en este podcast te parece interesante y crees que puede ayudar a otros a tomar conciencia, aunque sea un poco, compártelo y dame una calificación en Spotify para que pueda estar más visible para muchas más personas que como tú y como yo necesiten escuchar cosas como todo esto que comparto. Gracias por escucharme. Soy Rubí Elena y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.